Este es el 6º episodio de nuestra serie de salud y diseño, donde entrevisto gente que viene o que trabaja en Chile, España, Argentina, Italia, Uruguay, Noruega, Australia, Suiza, México, Holanda y Finlandia. Pero ya tengo más de 50 episodios dedicados al diseño en salud. En esta serie entrevisto a diseñadoras y diseñadores que hacen diseño de productos, servicios, estratégico, de experiencia o investigación en diseño. Creo que salió genial, ya me dirán. La voy a publicar en 2 partes porque no quiero aburrir a los que no están interesados en salud. Es una serie de 10 episodios que, a diferencia de otras series, la hice sola, aunque siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que me van mandando. Benjamín López es un diseñador mexicano que trabaja actualmente en Philips, en Holanda. Es líder de diseño en el campo de innovación de productos, interfaces y servicios para hospitales. Su trabajo se enfoca en propuestas para departamentos de cuidados críticos, cuidados intensivos, quirúrgicos y cuidados urgentes. Benjamín estudió diseño industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México y su posgrado lo hizo en Suecia en el Instituto de Diseño de Umeå. En esta entrevista hablamos sobre su trabajo rediseñando el sistema de alarmas provenientes de diferentes sistemas de monitoreo y terapéuticos, cómo ayudar a pacientes con enfermedades crónicas en las casas, cómo medir el impacto de nuevos servicios y también cómo hacer crecer el reconocimiento al diseño estratégico y de servicios dentro de una organización. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Benjamín López. Soy un diseñador ya con bastantes años de experiencia. Trabajo actualmente en Philips como líder de diseño. Vivo en Holanda. Soy originario de México. Y en Philips lidero un equipo de diseño de diferentes ramas de diseño, desde diseño de investigación, experiencias digitales, servicios, producto. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste diseño? Contigo, soy de México, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Estuve trabajando 3-4 años en México, tenía una consultora y después decidí hacer un posgrado. Me fui a Suecia, a Escandinavia, al Instituto de Diseño de Umeå. Que es muy conocido por ser muy bueno, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tiene mucho prestigio, es muy reconocido, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, creo. Aparte, estuve ahí alguna vez en una conferencia. Me gustó que era como chiquito y interesante la comunidad, ¿no? Hay mucha sinergia entre los diseñadores. Exactamente. Sí, fíjate que, para los que no saben, hay cupo para de 10 a 12 personas cada año por programa. Entonces, tal como dices, es una comunidad tan chiquita que después de los 2 años, la verdad que se vuelve como una familia, ¿no? Y es un lugar tan remoto con tanto frío y oscuridad que al final eso también como que te empuja a relacionarte mucho más con todos los estudiantes. Al final eso creo que tiene un impacto muy grande que puedes aprender de otras personas dentro de los estudios. ¿Y qué te llevó a la salud? Bueno, antes de entrar a Philips en la parte del sector salud, hice un par de internships o prácticas profesionales en consultoras de diseño en Estados Unidos y en Europa. Y después es una historia un poco peculiar porque yo tenía ya una oferta de regresar a Smart Design, que es una consultora de Nueva York. Hubo ahí unos problemas con el papeleo y todo, y de repente llegó Philips y me ofreció un trabajo en el sector salud. Y la verdad es algo que siempre me ha interesado. Entonces dije, bueno, vamos a probarlo por un año y a ver qué pasa. Y la verdad es que llegué aquí a Philips en el sector salud y me gustó mucho. Estuve trabajando desde el principio en proyectos de innovación. ¿Hace cuánto estás ahí? Estoy desde el 2011. Y decime una cosa, vamos a hablar de un proyecto concreto, ¿no? Por lo menos, quizás de más.
tenés un proyecto que era muy interesante sobre cuidado intenso ambulatorio. Sí, mira, igual déjame darte un poquito de contexto en cómo pasó el proyecto. Desde que llegué a Philips estuve trabajando en un programa de innovación, ¿no? Y es innovación que hacemos imaginándonos escenarios a futuro, 5, 10, a veces hasta 20 años. Y a veces empieza con una pregunta bastante genérica en qué es lo que podemos hacer en esta área o en esta. Y eso fue justo como empezó este proyecto. Empezamos a hacer investigación en diferentes países de cómo podríamos mejorar la experiencia de pacientes cuando tienen que cuidar de su propia salud en casa, ¿no? Y una de las oportunidades más grandes que identificamos fue enfocarnos en ayudar a personas con enfermedades crónicas, no solo una, pero más de 3 que las tienen al mismo tiempo y que desafortunadamente tienen que ir al hospital o tienen crisis, digamos, cada mes. Entonces pueden estar en el hospital 10, 12 veces al año y son como pacientes muy vulnerables, ¿no? Que necesitan mucho cuidado, que necesitan utilizar muchos tratamientos y medicamentos y que al final también para el hospital, sobre todo en algunos sistemas de salud, pues resulta muy costoso también tratarlos de la mejor manera. En algún momento empezamos a trabajar con un hospital o una red de hospitales en Estados Unidos que se llama Banner Health. Desde el principio nos pasamos mucho tiempo entendiendo cómo trabajaban, cómo están organizados, obviamente haciendo mucha investigación con los pacientes. Entonces fuimos muchísimas veces a la casa de los pacientes a ver cómo viven, a ver cuáles son sus necesidades. Y en conjunto con el hospital diseñamos un servicio que se llama tal y como lo mencionas, cuidados ambulatorios intensivos para pacientes con enfermedades crónicas, que fue uno de los primeros programas en los que Philips se involucró de cuidado a distancia para pacientes con estas enfermedades. Ahora, decime una cosa, ¿qué es lo que vende Philips? Porque no me queda claro por qué hace esta inversión en mandar a los diseñadores a hacer investigación de campo a Estados Unidos. ¿Cómo se beneficia con todo esto? Bueno, hay varias formas, ¿no? Cuando es un proyecto de innovación, sobre todo futura, una de las cosas que se pueden monetizar, digamos, si esa es la pregunta, puede ser las patentes, ¿no? Entonces, a lo mejor en base de oportunidades o de identificación de oportunidades que hay en el mercado o cosas que a lo mejor todavía no hay mucha oferta de productos, servicios. Tenemos un equipo, incluyendo diseñadores, que hacen como un escaneo de estos campos de oportunidad en cuestión de patentes y entonces trabajamos en escribiendo y obviamente hacer todo el papeleo para tener esas patentes a nombre de Philips. Entonces es una manera de un poco como proteger este campo desde el punto de vista de negocios, pero también servir como una plataforma para todos los productos o servicios que van a venir en el futuro, ¿no? Esto es como abrir el camino, abrir la puerta para eso. Ustedes terminan diseñando un servicio que tiene una parte analógica y una parte digital, ¿no? O sea, la digital es una tableta donde el paciente se comunica con diferentes servicios del hospital. Sí, esa es la parte de la propuesta de valor, digamos. Pero lo que te quería decir desde el punto de vista del programa, empezamos con las patentes, ¿no? Eso está claro. También, en base a estas oportunidades, identificamos propuestas de valor que pueden funcionar en este campo y al final elegimos una, que en este caso, como dices, es un servicio que tiene un aspecto, unos elementos que son digitales, ¿no? Philips tiene plataformas donde puede almacenar y capturar y hacer cálculos con inteligencia artificial, machine learning, etcétera, de los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros o Philips es como el proveedor de esas plataformas. Arriba de eso podemos tener aplicaciones y productos, ¿no? Entonces, en este sentido, ya teníamos productos para monitorear a los pacientes en casa, ¿no? Entonces, como un ejemplo, los monitores de presión arterial o para los niveles de oxígeno en el cuerpo,
básculas para el peso, muy importante para algún tipo de pacientes. Y también tenemos, obviamente hacemos servicios digitales, ¿no? Entonces, en este caso hicimos una aplicación que estaba enfocada para los pacientes para que pudieran tener una consulta con los especialistas que ellos necesitaban ver, ¿eh? Entonces, como te decía, este tipo de pacientes son personas muy vulnerables que visitan mucho el hospital y este programa tenía como objetivo ayudarlos en la transición del hospital a la casa, ¿no? Como estos primeros 15 días, un mes, donde todavía están muy, pues sí, muy débiles, a lo mejor muy tocados por la crisis que tuvieron y tratarlos de ayudar a tener su vida tan normal como se pueda tener, o por lo menos como lo tenían antes de ingresar al hospital. Y esto también tenía un impacto para el hospital en cuestión de reducíamos los días en los que el paciente tenía que estar en el hospital, en una cama, y al mismo tiempo para el paciente, lo mejor siempre era estar en su casa, ¿no? Obviamente, si teníamos como estas medidas de seguridad en las que se podían sentir así, seguros, independientes y poder hacer su vida normal. Perfecto. Y ustedes cuentan que esto tuvo mucho impacto. ¿Qué cosas midieron para entender el impacto de este servicio? Me gustaría platicarlo en 3 niveles, ¿no? El impacto para el nivel de los usuarios y de nuestros clientes, que en este caso eran los hospitales, ¿no? Para los usuarios, que son los pacientes, al final de cuentas, como te decía, tener una vida independiente, como tener cierta libertad de no estar en el hospital todo el tiempo, pero también tener la seguridad de que podían estar en casa y que si les pasaba algo podían hablar con alguien. Igual no te conté este detalle, pero una de las cosas también que podíamos hacer con esta plataforma de teleconsulta, que fue una de las primeras en las que empezamos a ver antes de COVID y antes de todo esto, que ahora ya es como muy normal hacerlo. A veces para este tipo de pacientes en algunos sistemas de salud pueden tardar a lo mejor 2, 3 o semanas o a veces hasta meses para ver al especialista que necesitan ver. Con esta plataforma digital y en conjunto con una enfermera que los visitaba cada 3 días dependiendo de la situación del paciente, entonces podían también consultar o hablar con un especialista que les puede ayudar, ¿no? Entonces esa era parte para los pacientes. También algo que para el hospital y para los pacientes con este servicio pudimos reducir el número de hospitalizaciones a más de la mitad, que esa era una métrica como muy tangible, ¿no? De un paciente como esta persona, antes del servicio tenía este número de hospitalizaciones, después del servicio se reducía más de la mitad, que obviamente también eso tenía un impacto en el costo de cuidados no solo para el hospital, pero para la salud pública y para el seguro médico en ciertos casos. Depende del país, ¿no? Cómo se organiza. Entonces, eso fue como en el nivel de los usuarios y de la clínica, digamos. También por una de las cuestiones que quería hablar de esta propuesta es que también para nosotros como empresa y sobre todo como equipo de diseño tuvo mucho impacto. Esto, como te digo, empezó como un proyecto de innovación. Y cuando empezamos con eso, esa es una de las cualidades de cómo manejamos la innovación en Philips. No había una unidad de negocios donde podíamos vender eso. Entonces, en base a esta propuesta y algunas otras que hicimos en paralelo, surgió una nueva unidad de negocios para Philips donde podíamos vender esto. Entonces, en la compañía también cambió un poco el enfoque estratégico de la compañía. También en la parte de diseño, fue uno de los primeros proyectos donde tuvimos mucho reconocimiento al diseño de servicio que hicimos. Y antes de esto, la verdad que el diseño de servicios en Philips no estaba tan reconocido o valorado, entonces también nos permitió como tener este ejemplo con mucho impacto, con mucho reconocimiento que nos ayudó a poder evolucionar y crecer. ¿Cuántos son ahora, por ejemplo?
Mira, en total en Philips somos 400, un poquito más diseñadores, ¿no? Yo creo que diseñadores de servicios como tal seremos como 30, si quieres, pero hay una comunidad, que de hecho eso es lo que empezamos a hacer. Hicimos una comunidad donde no tienes que ser un diseñador de servicio para ser parte de la comunidad. Si tienes interés o a lo mejor si quieres, a lo mejor evolucionar en convertirte en un diseñador de servicio, puedes estar ahí, ¿no? Entonces usamos mucho estas como le llamamos Community of Practice, que son comunidades de diseñadores que están enfocados en ciertas prácticas de diseño. Y cuando te digo, cuando empezamos este proyecto éramos dos, un colega mío y yo, y empezamos a hacer esto, empezamos a hacer entrenamiento también para otros diseñadores, presentaciones. Entonces, la verdad es de ahí que ha crecido mucho, pero yo creo que este proyecto nos ayudó muchísimo para darle credibilidad y para mostrar el valor que tenía esta práctica dentro de la compañía. Quiero volver un poquito al caso, porque una cosa que me parece muy interesante es cuando arman un programa así, ¿no? Donde hay una cantidad de médicos y de trabajadores sociales que están en función de los pacientes que forman parte de este programa. ¿Con cuánta gente lo testean para después replicarlo? Mira, fíjate, hicimos varios estudios, ¿no? Estudios clínicos. Cuando ya tuvimos el servicio y digamos, las herramientas y el equipo estaban a un nivel de madurez en lo que podíamos probarlo con pacientes, tuvimos un número de pacientes que fue al final, creo que 1,500, algo así. Fueron 1,500 pacientes, que de hecho fue uno de los problemas que tuvimos al principio. Lo queríamos hacer para incluso más pacientes, pero hubo muchas cosas que tuvimos que cambiar para ayudar a los doctores, cómo explicar el programa, cuáles eran los beneficios, para ayudar a los pacientes que entendieran por qué podían hacer esto, ¿no? Porque para algunos pacientes también, obviamente, los pacientes, algunos de ellos preferían estar en el hospital porque se sienten más seguros, obviamente. Algunos otros querían estar en casa. Entonces también era mucho trabajar en saber cuáles eran los pacientes que eran elegibles para este tipo de programas. Y también tenía que ver mucho con el contexto, en donde viven, tienen familia, cuál es el grado de adopción de tecnología que tienen, edad, nivel cognitivo, nivel físico, había un montón de cosas. Pero bueno, lo hicimos con 1,500, me refiero. Estos resultados que te dije fueron la verdad, bastante pacientes. Y ahorita ya son mucho más. Y una cosa que me llamó la atención es que ustedes usaron ese método que en diseño es muy conocido, que se llama personas, donde se va describiendo como en mucha profundidad cómo es la vida de una persona que se adhiere a este programa, supongo. Pero ustedes usaron un método que se llama, o que inventaron, que se llama familias. ¿Querés contarme sobre eso? Sí, mira, el equipo que trabajó en esto también incluía psicólogos, ¿ah? y expertos en ciencias del comportamiento. Yo trabajé mucho con ellos. Tenemos, obviamente, el método de personas, creo que es muy conocido para todos, ¿no? Déjame hablar de personas primero, un poco cómo hacemos investigación del usuario. Siempre, desde hace muchos años, Philips siempre o lo que tratamos de recordar a todos los equipos y a la compañía es que, bueno, tenemos que hacer investigación del usuario y tener una buena entendimiento de quiénes son, pero también tenemos que entender un poco más allá del usuario. No solo es acerca del usuario que usa tu aplicación o tu producto, pero ese usuario es una persona y también hay otros contextos, si hay motivaciones, si hay ambiciones, y hay contexto que especialmente en este servicio que te estoy platicando es muy importante, ¿no? Como con quién vives, cuál es tu dinámica familiar, nivel de educación, etcétera, los servicios que tienes alrededor tuyo. Todo eso influye mucho en la salud de las personas, ¿no? Y también te puedo contar de salud mental, ¿no? De qué tan conectado estás con tu red de amigos, familiares, vecinos. Entonces, lo que nosotros hicimos, por la razón por la que nos movimos o empezamos a ser personas, pero muy pronto nos pasamos a ser familias, es porque detectamos que este es
núcleos familiares tienen mucha repercusión en la salud de los pacientes, ¿no? Y también son muy diferentes dependiendo de la geografía, ¿no? Hay un bagaje cultural que también tiene muchas repercusiones en cómo estos núcleos familiares se comportan, ¿no? Es una situación en Estados Unidos. Hicimos investigación en Estados Unidos, en China, en Singapur, en Alemania. Entonces, hicimos estas familias para también saber y entender un poco las dinámicas de estas familias. Y entonces, con nuestro grupo de psicólogos y de expertos en ciencias del comportamiento, una de las cosas de esta parte, esta fase de elegir al paciente para este servicio era mucho hacer una evaluación más allá de la cuestión clínica, pero de cómo vives, quién es tu familia, cuáles son tus relaciones, cuál es tu manera de enfrentar ciertos problemas, qué método de comunicación serviría mejor para ti, ¿no? En algunos casos es mejor hablar a ciertas personas con algo más accionable, ¿no? Algo más que puedas hacer. A algunas personas les puedes mostrar información o datos, a algunas personas les tienes que contar un poco más historias. Entonces, todas estas cuestiones eran muy importantes para saber o para permitirnos saber cómo dibujar o entregar este servicio de la mejor manera para los pacientes. Y la familia era una parte primordial de esto. Una persona que no tiene ninguna familia o ningún pariente cercano que le pueda ayudar necesitaba un grado un poco mayor de servicio y de soporte que a lo mejor alguien que vivía con su hijo, con su hija, incluso cuestiones de tienes una mascota o tienes alguna actividad que te mantiene ocupado, que te mantiene activo. Había una serie de cuestiones que consideramos para poder entender cuál era la mejor manera de entregar este servicio a una persona. Entonces, era muy técnico, como usted decía, empezó desde la tecnología, pero al final la parte humana y la parte social, yo creo que fue la parte fundamental para el éxito y para el impacto que tuvo este tipo de servicio. ¿Y esto se lo vendieron a otros hospitales? O sea, ¿se replicó y tomó vuelo? Sí. Empezó en Estados Unidos. Bueno, Philips tiene presencia en muchos países, sobre todo en China, Europa, Estados Unidos. Es donde ha estado mucho más presente. Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, Holanda y Diseño, México y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Cuando hicimos la última encuesta sobre el uso del podcast en la educación en diseño, alguien comentó que quería encontrar contenido en relación a medir el impacto de lo que hacemos. Este es un episodio donde hablamos del impacto. A mí el tema de medir el impacto siempre me pone un poco incómoda y me da un poco de tirria, porque muchas cosas de las que hacemos son difíciles de medir, y lo medible muchas veces no es lo más interesante o no es donde está el impacto. En salud, por suerte, es relevante medir las hospitalizaciones, y si un programa las reduce, entonces es un éxito, está claro y es medible. Pero si por ejemplo quisiera medir el impacto de este podcast, ¿qué tengo que medir? ¿Cuántos lo escuchan? Eso no me dice nada, porque no sé cuántos realmente les hace tomar alguna decisión en su vida laboral el hecho de escuchar historias de diseño diferentes. Según Apple Podcast, que es el único reproductor de podcast que tiene la categoría diseño, somos el podcast más escuchado en la región hispanohablante. Pero eso no sirve para medir el impacto, sino es solo medir la cantidad de escuchas. ¿Cuántos recomiendan el podcast en universidades? Sé que lo recomiendan en más de 60 universidades en países hispanohablantes, pero esto también es un número que no sirve de mucho, porque que lo recomienden no quiere decir que lo escuchen. ¿Cuántos se comunican conmigo y me cuentan que les sirve lo que escuchan? Esos son unos pocos, pero siempre creo que es porque esos pocos representan a muchos otros que nos escuchan pero no se animan a escribir mensajes o les da locha, fiaca o pereza. Quizás uno por mes nos escribe, no más. ¿Qué más podría decir?
¿Cuánto me invitan a dar charlas? Varios, pero no sé si es porque escuchan el podcast o porque oyeron que otros escuchan el podcast. Y tampoco la cantidad de invitaciones está diciendo nada sobre el impacto social que pueda tener un podcast. ¿Cuántos se conectan con los entrevistados y los invitan a colaborar? Sé que eso pasó muchas veces, pero no lo tengo medido porque obviamente no me lo cuentan. Le tendría que haber preguntado a Benjamín sobre esto, cómo se recomienda medir el impacto del podcast, o cómo se le ocurre a él, o cómo se miden cosas más abstractas como el bienestar de un paciente y su familia. Sigamos escuchando a Benjamín, que tiene mucho más para contarnos. Ok, ¿y qué estás haciendo hoy en día? Bueno, hoy en día estoy también liderando iniciativas en el sector salud para hospitales, pero mi enfoque principal es en el área de cuidados intensivos, o lo que llamamos cuidados críticos, que en general es el área de cuidados intensivos, el quirófano y también los departamentos de emergencia. Y específicamente estamos rediseñando el sistema de alarmas que vienen de diferentes aparatos, diferentes máquinas, ya sea de monitoreo o terapéuticos conectados al paciente. Eso es muy interesante porque me imagino que los profesionales de la salud están expuestos a tantas alarmas que es difícil saber a cuál reaccionar, ¿no? Es mucho de diseño de sonido, ¿o me equivoco? Sí, es un poco de... el sonido es una parte de... Desafortunadamente, como la tecnología ha estado evolucionando desde hace 10, 20 años, algunas de estas tecnologías no funcionan de la manera correcta, diría yo, entre sí. Entonces no están tan conectadas y al final puede ser que hay alarmas, a lo mejor es acerca de la misma situación, pero provienen de dos sistemas que no hablan entre sí y que no están conectados, que fueron diseñados aislados uno del otro. Pero la parte yo diría multisensorial también es muy importante. No solo los sonidos. Los sonidos es una manera, o la manera principal en la que alertas a las enfermeras, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que dimos. El año pasado tuvimos desde hace ya muchos años, pero el año pasado lo hicimos público, los nuevos sonidos que vamos a poner en nuestro sistema. Justo la semana pasada, justo hace un poco tiempo, no sé cuándo vamos a publicar esto, pero recientemente también mostramos una propuesta donde realmente queremos hacer lo más silencioso posible el cuarto de paciente, y estamos trabajando mucho no solo con todas las unidades de negocio involucradas en Philips, pero también con otras compañías. Entonces, siento yo que ahorita en Philips estamos ya preparados, algo de lo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, a tener como un ecosistema mucho más abierto para colaborar con otras empresas. Y como te digo, recientemente hicimos la primera demostración de cómo estamos trabajando con otras 3 compañías que también son líderes en algunos otros aparatos que se usan en el área de cuidado intensivo. Pero sí, diseño, también hay luces en el diseño de sonidos, diseño de luces, diseño de visuales y el diseño de hardware o del producto. Todo eso estamos haciendo ahorita y la verdad está muy interesante. Va a haber muchos cambios para crear un impacto positivo en los pacientes y sobre todo en las enfermeras, que tienen que oírlo todo el día, todos los días. Totalmente. Y ahora que podés influir en la estrategia de Philips, porque entiendo que sos como un director o dirigís a un grupo de gente, ¿cómo es esto diferente de ser un director que a la vez es diseñador? Afortunadamente a través de los años me he logrado posicionar en este lugar donde contribuyo directamente a tomar las decisiones a futuro de ciertas áreas o del diseño, en este caso, de estos sistemas, trabajando en conjunto obviamente con otras disciplinas, ¿no? Yo creo que esa es una parte que se me hace fundamental, saber cómo trabajar con otras disciplinas
Y sí, tener una postura y una manera de ver el diseño y comunicarla y demostrarla, pero también entender lo que hacen los demás, entender de dónde vienen, entender cuáles son su visión, sus necesidades, etcétera. Yo personalmente creo que para estar en estas posiciones de liderazgo, digamos, y sentarte en esta mesa con otros líderes de otras disciplinas, tienes que entender realmente lo que está pasando y lo que el equipo está haciendo. Entonces yo personalmente, y habrá otras personas en la compañía que lo hacen diferente, pero a mí me gusta siempre estar diseñando. Me gusta ir a hospitales, me gusta trabajar con los diseñadores, me gusta entender el día a día de lo que tenemos que hacer a diseño. Entonces me meto a trabajar con herramientas digitales, hacer productos, hacer investigación a hospitales con otros diseñadores. Entonces yo creo que por lo menos a mí, esa manera de hacerlo me ha funcionado, de estar balanceando y afortunadamente estoy en la posición que puedo organizar a mi propio tiempo, ¿no? En hacerlo eso y puedo darme el espacio para hacerlo. Pero también con las personas con las que trabajo, sobre todo en algún momento de su carrera, es algo que yo siempre les recomiendo cuando les hago coacheo o hago mentorships con ellos. ¿Qué es lo que recomendás? Pues no solo meterse en cuestiones de un diseñador más senior, ¿no? En toma de decisiones y estrategia, pero siempre también enfocarse mucho en los detalles y entenderlos, y la mejor manera de entenderlos es también siguiendo haciendo diseño, ¿no? Pero como te digo, eso es lo que me ha funcionado a mí, y tengo también otros colegas que lo hacen diferente y también está bien, ¿no? Pero por lo menos yo siempre me considero, es lo que también me inspira y me ayuda a seguir, ¿no? Eso, también si te quedas como muy en un nivel muy arriba, yo creo que a lo mejor pierdes un poco el sentido de lo que realmente está pasando y lo que el equipo tiene que hacer, a lo mejor los problemas que pudieran tener. Entonces, mientras mejor puedas entender eso, yo creo que también mejor los puedes ayudar y mejor darles una guía de cómo se pueden mover. Decime una cosa, cuando hay un grupo así grande de diseñadores en la misma organización, una cosa que me gusta preguntar es qué prácticas tienen para aprender de pares, qué cosas tienen instaladas entre los diseñadores, porque supongo que no están todos en el mismo departamento y no trabajan todos con el mismo proyecto. Bueno, hay muchas cosas, como te decía, una de las cosas son estas comunidades están enfocadas en ciertas prácticas de diseño. Esto puede ser algo más enfocado al diseño de producto. Obviamente tenemos diseñadores de producto que trabajan en máquinas de diagnóstico como rayos X, como tomografías, resonancias magnéticas. También la parte de diseñadores que hacen más cuestiones de cuidados de la salud en casa, como la que te estaba mencionando. Pero también tenemos esta parte de diseñadores que hacen todavía productos para cuidado personal, ¿no? Como rasuradoras o cepillos de dientes, etcétera. Entonces, todos estos diseñadores trabajan en diferentes cosas, como tú mismo lo dices. Entonces, tenemos estas comunidades que precisamente el propósito es eso, ¿no? Que hay un espacio para conectar, para inspirar el uno al otro, para compartir metodologías, prácticas. ¿Cada cuánto se reúnen, por ejemplo? Depende de la comunidad. Digamos que una vez al mes o una vez cada 3 meses, ¿no? Dependiendo. Hay unas comunidades que son mucho más activas y obviamente hay comunidades que son más pequeñas, entonces también permiten hacer eso. Pero son comunidades que se hacen a nivel global, no solo en Europa, Estados Unidos, China, India. Ok, pero ¿se reúnen físicamente o tienen como unos encuentros virtuales? Son virtuales, sí. Bueno, los que están en la misma ubicación se reúnen físicamente y a veces hay estas dinámicas que podemos hacer más localmente cuando se puede, pero regularmente son virtuales. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué libros, podcasts, videos, películas estás mirando en relación a la salud que enriquecen tu trabajo? Pues mira, yo leo mucho como parte del trabajo y te digo que me gusta entender muchísimo las disciplinas con las que trabajo, pero en cuestión de salud
Ahorita estoy escuchando 2 podcasts, ¿eh? Uno que es en cuanto a salud, que se llama Chasing Life. Es el del doctor Sanjay Gupta, que es un neurocirujano que habla de varios temas clínicos en relación a la función del cerebro y en relación a patrones de comportamiento. Eso me hace muy interesante. Es en inglés, pero si a alguien le interesa el tema, les recomiendo que escuchen eso. Yo lo empecé a escuchar en COVID, que también toda la serie de COVID y el coronavirus me pareció muy interesante desde su perspectiva. Y hay otro que tampoco es de diseño, es más como de emprendimiento, que se llama Cracks, que es con un mexicano que se llama Oso Traba, que es en español, que entrevista a personas exitosas en varias áreas de trabajo, entre empresarios, atletas, pero también especialistas en especialistas en medicina y agencias de diseño e innovación. Y la verdad me parece muy inspirador, no solo por lo que los entrevistados cuentan de lo que hacen profesionalmente, pero también un poco los rituales y las maneras de manejarse como tal. Entonces es muy interesante. Otra de las cosas que me inspiran mucho y que soy muy activo en la empresa es trabajar con escuelas, estudiantes, hacer colaboraciones con otras empresas también. Justamente ahorita estoy trabajando con algunas escuelas de diseño en Europa. Una de ellas Umeå, alguna otra en Dinamarca, en Holanda. ¿Y cómo son las colaboraciones? ¿Ellos hacen proyectos para Philips? ¿Cómo funciona? Hay de varias maneras. También con estudiantes obviamente hacemos como proyectos de graduación o también pasantías, pero también colaboraciones donde, sobre todo en escuelas como MEA o CID en Dinamarca o RCA, hacemos proyectos o ellos hacen proyectos con industrias. Entonces, a lo mejor Philips es una de esas industrias en las que vamos, hacemos un brief, y entonces los estudiantes pueden trabajar en eso con los profesionales de esa compañía, ¿no? Y en este caso seríamos nosotros. Pero también hacemos colaboraciones con research. He hecho muchas colaboraciones con TU Delft, por ejemplo, aquí en Holanda, o TUI. Son las universidades técnicas, ¿no? Sí, hacemos como diseño, universidades de diseño, con programas de diseño. Pueden ser técnicas o no. También hay otros tipos de colaboraciones con otras partes en Philips, como la comunidad científica. Te digo que ahorita también tengo un PhD, un estudiante de PhD en una de estas universidades, pero a veces también, si el tema es interesante para nosotros, podemos contribuir a también esos temas de investigación que a lo mejor la universidad está haciendo y que a lo mejor nosotros podemos poner nuestro granito de arena, ya sea poniendo a gente o contribuyendo con el conocimiento que tenemos. Decime una cosa, y si los que te están escuchando les interesa contribuir con Philips, ¿se pueden comunicar con vos para hacer una maestría, por ejemplo? Eso es lo que quería decir, que realmente me interesa mucho desde el punto de vista personal, pero también profesional, como los nuevos diseñadores que hemos estado teniendo en Philips, colaborar mucho más con universidades fuera de Europa y de Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces, igual quisiera usar este espacio para una invitación para la gente. Si es que a alguien les interesa, por favor, contáctenme, y sobre todo las universidades, pero cualquier profesional. Ahí les vamos a dejar mis datos, yo creo que por aquí, y me pueden contactar sin ningún problema. Y decime una cosa, ¿se pueden hacer trabajos que sean en castellano o tienen que sí o sí ser en inglés? Podría ser. Tendríamos que buscar algún hospital en España, en Latinoamérica, pero como te decía un poco fuera de esta entrevista, tenemos presencia en todo el mundo, ¿no? Depende del tema, pero tenemos colaboraciones con hospitales. Entonces, yo creo que eso no sería ningún problema. Buenísimo. ¿Y hacia dónde te parece que va el trabajo que estás haciendo en el futuro? Como te decía, lo que más me motiva es ver el impacto de lo que hacemos en los pacientes y en las enfermeras, ¿no? Entonces,
yo creo que lo que estamos haciendo en unos años va a tener muchísimo impacto, sobre todo en la cuestión de alarmas en enfermeras. Y si me imagino, a veces hago este ejercicio, igual te lo voy a contar. Cuando empezamos una visión, siempre le pido a mi equipo, ok, imagínate en 5, 10 años, escribir una carta a quien tú quieras. Puede ser tu familia, tu hermano, tu amigo, puede ser el CEO de Philips o puede ser tu colega. Y tienes que explicarle cómo crees, cuáles son los resultados que va a tener este proyecto y cómo se lo dirías, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante porque, en primera, entiendes de dónde viene cada quien, cuál es su motivación de hacer este proyecto y cuál es el ideal del resultado que se espera, ¿no? Para mí, como te digo, lo que me motiva es ver que esto tenga impacto en enfermeras. Entonces, imagino en 5 o 10 años visitar un hospital y ver que la situación en cuanto a alarmas no sea un problema, ¿ya? Que podamos tener un ambiente de lo mejor para los pacientes y que tengamos un ecosistema mucho más conectado entre diferentes compañías en beneficio de los pacientes, ¿no? Que podamos trabajar mucho más en conjunto para crear estas mejores experiencias tanto para pacientes como para enfermeras. Me encantó la idea de Benjamín, que cuando empiezan a hacer una visión para un proyecto, empiezan escribiendo una carta a un amigo o a la mamá, explicando el final, lo que quieren lograr. Una carta desde el futuro, en idioma simple y claro, sin jerga, contando los posibles resultados. Esa idea se la voy a copiar. Hice unos talleres el año pasado donde profesores y estudiantes tenían que diseñar una materia juntos. Para empezar, en vez de una carta, les hacía escribir una oda. Les leí la Oda a la papa frita de Pablo Neruda y después cada uno escribía una oda exaltando el resultado de esa materia. La idea era que la oda, ese poema, fuera la devolución de los estudiantes al profesor. ¿Qué querían los estudiantes decirles a los profesores cuando se terminaba la materia? Eso era el contenido de la oda y el primer ejercicio antes de ponerse a diseñarla. Creo que es parecida a la idea de la carta, pero más difícil porque escribir poesía es complejo. Pero salieron algunas odas fantásticas, e incluso algunos las usaron para el final del ejercicio, donde hacían una dramatización del primer día de clases de la materia. Las visiones a futuro pueden tener muchos formatos, pueden ser cartas, poesías, dramatizaciones, líneas de tiempo y hasta ser resumidas en una sola frase. En el caso de este podcast, cuando quisimos hablar de futuro, hicimos un panel con colegas, es el episodio 501. Hablamos de la visión, pero también de ideas concretas para seguir desarrollando este proyecto. Pero lo más importante es cómo llegamos a esas visiones y quiénes participan en crearlas. Por eso, para que el proceso sea accesible a muchos, con diferentes habilidades, usamos esos formatos diferentes. Todavía no vi visiones de proyectos de diseño hechas con música y perfume, pero supongo que las hay. El episodio que viene es un episodio especial porque se lo dedico a la caja de la madre. Un episodio donde muchas madres que recibieron la caja en diferentes años nos cuentan de su experiencia. Tenemos también una entrevista corta. Es un experimento con formatos nuevos de hacer podcast en honor a la innovación social más importante de Finlandia, el diseño más copiado que desde 1938 existe y se sigue desarrollando. No se la pierdan. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común, con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.